BBQ Noticias. Mientras dormías, el gobierno de Estados Unidos se cerró oficialmente a las 12:01 de la mañana. Y como si la superpotencia colapsando administrativamente no fuera suficiente drama, 18 filipinos murieron en un terremoto 6.9 que nadie predijo. Israel está bombardeando Gaza más intensamente para forzar un alto el fuego que jamás rechaza. Y Europa acaba de declarar que está en su momento más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. Soy Isabela Briones. Esto es BBQ Noticias, y hoy es 1 de octubre, mi mes favorito, así que arrancamos con todo. Y sí, me aseguré de despertarte antes que Billie Joe Armstrong de Green Day, que seguro sigue roncando después de que septiembre terminó. Hoy arrancamos octubre con 6 noticias que demuestran que el mundo no respetó la transición de mes, desde el cierre de gobierno de Estados Unidos que finalmente pasó, sorpresa de nadie, hasta Europa admitiendo que está más vulnerable que en 80 años mientras detiene terroristas de Hamas en Alemania. Y mientras la geopolítica se intensifica, 18 filipinos más se sumaron a las 63 muertes de ayer porque el anillo de fuego no toma días libres, y Odessa se inundó con 2 meses de lluvia en horas porque cuando estás en guerra, los desastres naturales también te atacan. Y hoy es Día Internacional de las Personas Mayores, perfecto para recordar que los sistemas de protección social que celebraremos en 2028 siguen sin existir. Y Día Internacional del Café, lo cual es apropiado porque vas a necesitar cafeína fuerte para procesar todo esto. Si creían que octubre traería tregua después del caos de septiembre, hoy les demostramos por qué en BBQ Noticias sabemos que los calendarios son construcciones humanas pero las crisis son continuas. Empezamos. Aviso importante. Las imágenes, videos o recreaciones que verán en este noticiero son ilustrativas. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos. No corresponden a material real de los acontecimientos, sino a recreaciones basadas en la información disponible. En BBQ Noticias reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad de la información. Agradecemos su confianza y comprensión. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno Estados Unidos oficialmente cerrado, la profecía autocumplida. Comenzamos confirmando lo que ayer les dijimos que probablemente pasaría. El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos entró en vigor oficialmente a las 12:01 de la mañana del 1 de octubre. Las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso nunca avanzaron. 2.3 millones de empleados federales despertaron hoy sin trabajo remunerado o en licencia forzada. Y aquí estamos otra vez. Cierre número 21 desde 1976. Prometieron que el anterior sería el último. Mentira. Prometieron que este no pasaría. Mentira. El patrón es tan predecible que los inversores globales ya lo habían cotizado en los mercados antes de que oficialmente ocurriera. Los futuros S&P 500 y Dow caen levemente. No es un colapso porque todos sabían que Washington era incapaz de evitarlo. Es resignación monetizada. Aquí está lo que el cierre significa prácticamente en el primer día de octubre. Agencias cerradas /diagonal afectadas, parques nacionales, turismo octubre igual a ingresos perdidos, procesamiento de pasaportes, viajeros varados, datos económicos federales retrasados, esto es crítico, los mercados vuelan ciegos, agencias regulatorias operando mínimamente, 2.3 empleados sin pagar. Agencias que continúan, sin pago seguridad, TSA, control fronterizo, militar, control aéreo, FAA, servicios esenciales de emergencia. Es perverso. Los trabajadores que mantienen el país seguro y operativo trabajan sin cobrar, mientras los legisladores que causaron el cierre siguen cobrando USD 174K anuales gracias a una apropiación permanente desde 1983. Ayer les dijimos, China ofreciendo nueva gobernanza global exactamente cuando Estados Unidos estaba a 6 horas de colapsar administrativamente. Hoy, Estados Unidos colapsó. China sigue en la ONU ejecutando diplomacia. Europa está en Copenhague discutiendo seguridad sin un liderazgo estadounidense efectivo. No es que el cierre de gobierno dure para siempre. Es que cada vez que pasa, Estados Unidos envía una señal global, no confíen en que podemos gobernar consistentemente. Y mientras Washington no puede aprobar un presupuesto, la naturaleza sigue sin pedir permiso legislativo para atacar. Filipinas, 18 muertos más, cuando el anillo de fuego no descansa. Actualizamos la tragedia que ayer reportamos, el terremoto magnitud 6.9 en Cebú, Filipinas, ahora tiene un conteo actualizado de al menos 18 muertos y decenas de heridos. Las ciudades con daños graves en la infraestructura, las autoridades locales trabajando en el rescate y la evaluación de daños. Una aclaración importante sobre los números, ayer reportamos 63 muertos basados en fuentes tempranas. Hoy, con el conteo oficial actualizado, la cifra confirmada es 18 fallecidos. Sigue siendo una tragedia devastadora para esas 18 familias,
pero el periodismo responsable requiere actualizar cuando la información se corrige. Dicho esto, el punto fundamental permanece: Filipinas experimenta terremotos constantemente. Este es el segundo en 2 días que reportamos. El anillo de fuego del Pacífico no toma descansos. El 40% de la humanidad vive en zonas sísmicamente activas, la mayoría sin infraestructura que salva vidas. Aquí está lo que este terremoto revela sobre la capacidad de respuesta de emergencia. Respuesta inmediata, 0 a 6 horas, equipos de rescate desplegados, escuelas cerradas para evaluación estructural, hospitales saturados con heridos. Desafío estructural: Filipinas tiene protocolos de emergencia post-terremoto. El problema no es la falta de planes sino la falta de recursos para construir infraestructura antisísmica preventivamente, responder a emergencias múltiples simultáneamente y reconstruir después de cada desastre. Patrón histórico: terremoto, respuesta de emergencia, promesas de reconstrucción, mejor, fondos limitados, reconstrucción parcial, siguiente terremoto. Es un ciclo que Filipinas no puede romper sin la inversión masiva que no tiene. 18 personas. Cada una con familia, trabajo, planes para octubre que nunca cumplirán. No son una estadística. Son víctimas de una geografía que no eligieron y una economía que no controlan. Y hay más filipinos viviendo en zonas de riesgo sísmico sin una opción realista de reubicarse. El próximo terremoto es cuestión de cuándo, no de si. Y de desastres naturales impredecibles pasamos a una violencia totalmente predecible pero igualmente devastadora. Israel-Gaza, bombardear para forzar paz, la lógica militar. Pasamos a Oriente Medio, donde la lógica militar sigue siendo bombardear más intensamente para forzar negociaciones. Israel ha redoblado los ataques sobre la ciudad de Gaza, concentrando los bombardeos en zonas urbanas densamente pobladas. El objetivo declarado: presionar a Hamás para aceptar el plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos. Hamás lo califica como desastroso y rechaza condiciones que favorezcan un solo lado. Vamos a traducir esto del lenguaje diplomático a la realidad. Israel está intensificando los bombardeos en zonas civiles densamente pobladas para hacer la vida tan insoportable que jamás acepte términos que de otro modo rechazaría. Es una negociación mediante el sufrimiento civil calculado. El resultado: muchos desplazados atrapados, incapaces de regresar al norte de Gaza por la intensificación militar. No pueden quedarse donde están, inseguro, no pueden ir a donde eran, más inseguro, no pueden salir de Gaza, fronteras cerradas. Es un limbo humanitario diseñado para generar presión sobre Hamás vía el sufrimiento de la población que Hamás supuestamente representa. Aquí está por qué esta estrategia de presión probablemente fallará, como falló cada vez anterior. La propuesta de Estados Unidos: alto el fuego temporal, liberación de rehenes israelíes, retirada parcial de fuerzas israelíes, ayuda humanitaria limitada. Porque Hamás rechaza, desde la perspectiva de Hamás, sin endosar su ideología, los términos favorecen masivamente a Israel, no garantiza un fin permanente de la ofensiva, requiere concesiones sin reciprocidad equivalente, históricamente, pausas temporales, se usan para reposicionar militarmente. Porque Israel intensifica, desde la perspectiva israelí, la presión militar ha funcionado parcialmente antes, el gobierno de Netanyahu necesita mostrar una victoria doméstica, cada día con rehenes en cautiverio es presión política interna. La presión para negociar se mide en vidas civiles gazatíes. No es una abstracción estratégica. Son niños, ancianos, familias que no eligieron este conflicto pero lo sufren desproporcionadamente. Bombardear a la población civil para presionar a los líderes militares es técnicamente un crimen de guerra bajo los convenios de Ginebra. Pero el enforcement de la ley internacional requiere una voluntad política que no existe cuando una potencia nuclear, Estados Unidos, respalda a Israel. Y hablando de conflictos que escalan sin resolución, ¿Europa acaba de admitir algo extraordinario? Europa, momento más peligroso desde 1945, finalmente lo dicen. Llegamos a la noticia que debería ser titular principal global. La primera sesión informal de líderes europeos en Copenhague puso el foco en seguridad y defensa. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que Europa atraviesa su situación más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial, ante amenazas híbridas y acciones agresivas rusas, drones, sabotajes, ciberataques. Más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial no es una hipérbole diplomática. Es una evaluación basada en guerra convencional activa en territorio europeo, Ucrania,
primera vez desde 1945, una amenaza nuclear explícita de una potencia regional, Rusia amenazando el uso táctico, ataques híbridos sistemáticos, drones sobre Polonia/Estonia como reportamos, sabotajes de infraestructura, la fragmentación de la cohesión de la OTAN, con Estados Unidos cada vez menos confiable como líder, una crisis energética deliberada, Rusia usando gas como arma. Cada elemento individualmente sería serio. Todos simultáneamente son el momento más peligroso desde 1945. Aquí está lo que Europa está considerando hacer, y por qué es un movimiento radical. La propuesta, usar activos rusos congelados, cientos de miles de millones de euros/dólares en bancos occidentales, para financiar el apoyo a Ucrania. ¿Por qué es radical? Históricamente, los activos extranjeros se congelan pero no se confiscan, establecería un precedente que cualquier país podría temer. Si Europa confisca activos rusos, ¿China podría confiscar activos occidentales mañana? Rusia lo consideraría un acto de guerra económica. Porque lo consideran anyway, Ucrania necesita decenas de miles de millones para la defensa y la reconstrucción, los presupuestos europeos están limitados, los ciudadanos cansados de financiar la guerra, los activos rusos congelados son literalmente cientos de miles de millones disponibles. Y como si necesitaran más evidencia de momento peligroso, Alemania detuvo a 3 hombres presuntamente involucrados en tramas terroristas vinculadas a Hamás. No es una coincidencia que el conflicto Gaza-Israel, la guerra Ucrania-Rusia y las amenazas híbridas converjan en Europa simultáneamente. Cuando el orden global se fragmenta, múltiples crisis metastatizan juntas. Y de Europa enfrentando su momento más peligroso en 80 años, pasamos a África celebrando 65 años de independencia. Nigeria 65 años, independencia con desafíos estructurales pendientes. Cambiamos completamente de tono, hoy Nigeria conmemora 65 años de independencia del Reino Unido. En Abuya y todo el país, desfiles oficiales, discursos gubernamentales, actividades culturales. Es una celebración de la soberanía nacional y una oportunidad para revisar los asuntos estructurales, economía, seguridad y gobernabilidad en uno de los países más poblados de África. Nigeria en los números que importan, la población, alrededor de 230 millones, más poblado de África, sexto mundial, la economía, mayor PIB de África, alrededor de $400.000 millones, pero per cápita bajo, alrededor de $1.700, el petróleo, mayor productor de África, pero la mayoría de la población no ve los beneficios, la diversidad, más de 250 grupos étnicos, más de 500 lenguas, riqueza cultural pero también tensión política. 65 años post-independencia, Nigeria es una potencia regional indiscutible pero con una paradoja brutal, recursos masivos y pobreza masiva coexistiendo. Aquí está la realidad que las celebraciones oficiales no enfatizan: economía, dependencia petrolera, 90% de los ingresos por exportación, volatilidad de los precios del petróleo igual a volatilidad del presupuesto nacional, la corrupción sistémica drena los recursos que deberían ir a desarrollo, la inflación crónica erosiona el poder adquisitivo. Seguridad, Boko Haram en el noreste, insurgencia islámica activa, bandidaje/secuestros en el noroeste, conflictos entre pastores y agricultores, el cambio climático agrava las tensiones, separatismo en el sureste, IPOB, pueblos indígenas de Biafra. Gobernabilidad, sistema federal con tensiones étnico-regionales, elecciones regularmente disputadas por fraude/irregularidades, servicios públicos, electricidad, agua, salud, inadecuados. No es todo negativo. La Nigeria de 2025 es exponencialmente más desarrollada que la Nigeria de 1960, la alfabetización aumentó dramáticamente, la industria tecnológica emergente, lagos como Hub Fintech de África, la influencia cultural global, Nollywood, Afrobeats. Pero la brecha entre el potencial y la realidad sigue siendo gigantesca. 65 años después, la pregunta permanece: ¿cuándo Nigeria cumplirá su promesa? Y de celebraciones nacionales pasamos a una tragedia humanitaria donde la guerra y el desastre natural se combinan. Odessa inundada, cuando guerra más clima igual a catástrofe compuesta. Y cerramos con una noticia que ejemplifica perfectamente las crisis compuestas: un aguacero extremo descargó el equivalente a 2 meses de lluvia en pocas horas sobre la costa de Odessa, Ucrania. Al menos 9 muertos, más de 350 personas rescatadas. El desastre climático profundiza la crisis humanitaria en una zona ya devastada por la guerra. Esto es lo que los expertos llaman crisis compuesta, cuando múltiples emergencias convergen, cada una amplificando el impacto de las otras. Odessa, base, ciudad en guerra, infraestructura dañada por los bombardeos. Capa 2,
Los sistemas de drenaje no funcionan óptimamente, mantenimiento imposible durante la guerra. Capa 3, aguacero extremo, 2 meses de lluvia en horas. Resultado, inundación que en tiempos normales sería seria, en guerra es catastrófica. Los recursos de emergencia que deberían responder a la inundación están divididos respondiendo también a la guerra. El personal médico tratando a ahogados también trata a heridos de bombardeo. Los bomberos rescatando a gente de la inundación también apagan incendios por ataques. Aquí está porque Odesa importa más allá de la tragedia local, Odesa estratégica, puerto clave del Mar Negro, exportación de granos ucranianos, ciudad históricamente resistiendo la ofensiva rusa, centro logístico para la ayuda humanitaria occidental. Impacto inundación, 9 muertos, la cifra probablemente subirá, 350 más rescatados, muchos aún en riesgo, infraestructura portuaria potencialmente dañada, desplazados internos agregados a los millones existentes. Cambio climático y guerra, los eventos climáticos extremos, lluvias torrenciales, sequías, olas de calor, están aumentando en frecuencia y severidad globalmente. Ucrania no es la excepción. Pero cuando ocurren en una zona de guerra, la capacidad de respuesta es una fracción de lo normal. Es un multiplicador de fuerza para el sufrimiento humano. 9 personas ahogadas. 350 más rescatadas de aguas que subieron mientras dormían. Miles evacuados de hogares que ya habían sido dañados por la guerra y ahora están inundados. Para una familia en Odesa, no importa si tu casa fue destruida por un misil ruso o por la inundación. En ambos casos perdiste tu hogar. Y en ambos casos, nadie te garantiza la reconstrucción. El primer día de octubre que resumió septiembre. Conectemos estos 6 puntos porque el 1 de octubre acaba de resumir perfectamente porque septiembre no resolvió nada. Estados Unidos gobierno cerrado, disfunción paraliza a la superpotencia, confirmado, Filipinas 18 muertos terremoto, geografía cobra vidas que una infraestructura adecuada salvaría Israel bombardea Gaza, violencia para forzar, negociaciones pacíficas, contradicción, Europa, momento más peligroso, fragmentación de la seguridad continental Nigeria 65 años de independencia, soberanía política sin soberanía económica / seguridad Odesa inundada, guerra más clima igual a catástrofe compuesta. La intersección de estos 6 puntos nos dice que octubre heredó todos los problemas de septiembre sin resolver ninguno, la gobernanza disfuncional, Estados Unidos, continúa, la vulnerabilidad geográfica, Filipinas, persiste, los conflictos militares, Gaza, se intensifican, la fragmentación del orden, Europa, acelera, los desafíos estructurales, Nigeria, se acumulan, las crisis compuestas, Ucrania, se multiplican. La ilusión del nuevo mes. Los calendarios son construcciones humanas. Nosotros decidimos que el 30 de septiembre termina y el 1 de octubre empieza. Pero las crisis no respetan esas divisiones artificiales. El gobierno de Estados Unidos que no pudo aprobar un presupuesto en septiembre tampoco lo aprobó en octubre, solo formalizó el fracaso a medianoche. Filipinas que vivió terremotos en septiembre sigue viviéndolos en octubre, el anillo de fuego no consulta calendarios. Gaza bombardeada en septiembre sigue siendo bombardeada en octubre, la estrategia militar continúa independientemente de la página del calendario. Lo que ninguna noticia dice pero todas revelan. Cada una de estas 6 noticias, en su núcleo, es sobre instituciones incapaces de cumplir sus funciones básicas. Estados Unidos no puede aprobar el presupuesto, Filipinas no puede construir infraestructura antisísmica, Israel / Hamás no puede negociar sin violencia, Europa no puede defenderse sin un líder externo confiable, Estados Unidos, Nigeria no puede convertir los recursos en desarrollo, Ucrania no puede responder a emergencias mientras está en guerra. No son 6 crisis separadas. Son 6 manifestaciones de la erosión institucional global. Y aquí está la parte aterradora, ninguna mejorará significativamente en octubre. Porque mejorar requiere la voluntad política, los recursos y el tiempo que ninguna tiene suficientemente. La gran pregunta de octubre, ¿octubre será el mes donde comenzamos a resolver las crisis heredadas de septiembre, o será el mes donde añadimos nuevas crisis a la lista sin resolver? La evidencia del primer día sugiere, lo segundo. Es como una deuda, cuando empiezas a atrasarte, cada día que no pagas el atraso crece. Septiembre terminó atrasado. Octubre comenzó más atrasado. Noviembre probablemente comenzará aún más atrasado. Eventualmente, el sistema colapsa bajo el peso de los problemas acumulados no resueltos. Y así arranca octubre, guardianes del pulso global. Mi mes favorito. Aunque honestamente, después de esta mañana, cualquier optimismo de nuevo mes, nuevo comienzo, se siente ingenuo.
Una mañana que confirmó que el gobierno de Estados Unidos se cerró como predijimos. 18 filipinos murieron en una geografía que no eligieron. Israel bombardea más para negociar paz. Europa admite estar más vulnerable que en 80 años. Nigeria celebra 65 años sin resolver los desafíos de la independencia. Y Ucrania se inunda mientras también se bombardea. La pregunta que surge de estas 6 noticias es práctica: ¿cómo navegamos un mundo donde cada mes hereda las crisis del mes anterior sin resolver ninguna, y cada crisis se combina con otras creando emergencias compuestas que ninguna institución individual puede manejar? No tengo una respuesta reconfortante. Porque una respuesta reconfortante sería una mentira. La verdad es, vamos a seguir navegando crisis tras crisis, mes tras mes, año tras año, hasta que desarrollemos instituciones globales genuinamente capaces de una coordinación efectiva, o b, los sistemas colapsan bajo el peso de los problemas acumulados. Y honestamente, apostar por requiere un optimismo que la evidencia no justifica. O como decimos en BBQ Noticias, feliz octubre, el mes donde septiembre decidió extenderse indefinidamente porque nadie resolvió nada pero todos fingimos que el cambio de calendario importa. Si esto te ayudó a entender por qué el primer día de octubre simplemente heredó todos los problemas de septiembre sin resolución, y por qué eso es un patrón que probablemente continuará, dale like, suscríbete, y activa la campanita. Y tómate ese café. Lo vas a necesitar. Nos vemos esta noche en la edición vespertina con actualizaciones. ¿El gobierno de Estados Unidos negocia la reapertura o se acomoda en un cierre prolongado? ¿El conteo de víctimas en Filipinas será actualizado otra vez? ¿Israel jamás muestran señales de negociación o la escalada continúa? ¿Europa concreta el uso de los activos rusos o sigue debatiendo? Y mañana, seguimos documentando cómo octubre hereda sin resolver. Soy Isabela Briones. Esto fue BBQ Noticias. ¡Feliz octubre!